A propósito del fallecimiento del escritor nigeriano y candidato al Nobel de Literatura, conviene recordar que la mejor forma de vengarse del enemigo es utilizar sus propias armas, utilizarlas incluso mejor que él. Quizá por ello Chinua Achebe escribía en inglés, la lengua de los colonizadores, como anota una columna de prensa que registra su muerte. Educado en escuelas de misioneros y del gobierno, ganó una beca para ir a la universidad. Lector de la gran literatura occidental en inglés, aprendió allí su destreza y a rescatar sus raíces. Tras graduarse, Achebe trabajó como profesor, como libretista de un canal nacional de televisión, viajó a Londres y luego volvió a su hogar. Sus novelas fueron rechazadas al comienzo, pero hoy se han vendido 10 millones de ejemplares de su primera novela y ha sido traducida a por lo menos 50 idiomas. Al lado de Todo se desmorona, están traducidos al español Un hombre del pueblo, Me alegraría de otra muerte y La flecha del dios, entre otros. Ganó una beca de la UNESCO y viajó por Brasil y Estados Unidos, y en los años que siguieron a la independencia de Nigeria del Reino Unido, escribió 2 obras más que conformarían la trilogía africana. Continuó su carrera de profesor y fue más reconocido, y ganó el título de padre de la literatura africana, al hacer universal esta literatura, según lo calificaron Nadi Gordimer y también Wole Soyinka, ambos premios Nobel de Literatura. Toni Morrison decía: la literatura africana sería impensable y estaría incompleta sin las obras de Chinua Achebe. En pasión, intelecto y prosa cristalina no hay escritor que lo haya superado. Galardonado en 2007 con el prestigioso premio Man Booker, tras un accidente en 1990 tuvo que trasladarse a Estados Unidos, donde siguió su labor docente en varias universidades prestigiosas, hasta su muerte a los 82 años en Boston el 22 de marzo de 2013. El siguiente es un extracto de Todo se desmorona, una dramática novela del choque intercultural. Los misioneros pasaron las primeras 4 o 5 noches en la plaza del mercado y por la mañana iban a la aldea a predicar el evangelio. Preguntaron por el rey de la aldea y les dijeron que allí no había rey. Tenemos hombres de alto rango y los jefes de los sacerdotes y los ancianos, les dijeron. No fue nada fácil reunir a los hombres con títulos y a los ancianos después del revuelo del primer día. Pero los misioneros perseveraron y al final los dirigentes de Banta les recibieron. Les pidieron un terreno para construir su iglesia. Todos los clanes y aldeas tenían un bosque maligno. Se enterraba en él a los que morían de enfermedades verdaderamente malignas, como la lepra y la viruela. Era también el basurero de los potentes fetiches de los grandes hechiceros cuando morían. Un bosque maligno estaba pues poblado de fuerzas siniestras y de poderes de las tinieblas. Y fue uno de estos bosques el que los notables de Bante dieron a los misioneros. No les querían en realidad en su clan, y por eso les hicieron esa oferta, una oferta que nadie en su sano juicio aceptaría. «Quieren un terreno para construir su santuario», dijo Ushendu a sus compañeros cuando discutieron el asunto. «Les daremos un terreno». Hizo una pausa y se produjo un murmullo de sorpresa y discrepancia. «Les daremos una parte del bosque maligno. Alardean de vencer a la muerte, pues les daremos un campo de batalla real en el que demuestren su victoria». Se rieron todos y aprobaron la propuesta y avisaron a los misioneros, a quienes habían pedido que les dejaran un rato para poder cuchichear entre ellos. Les ofrecieron todo el terreno del bosque maligno que quisieran, y se quedaron absolutamente asombrados cuando los misioneros les dieron las gracias y se pusieron a cantar. «No comprenden», comentaron algunos ancianos, «pero ya comprenderán cuando vayan a su terreno mañana por la mañana», y se dispersaron. A la mañana siguiente, aquellos locos empezaron realmente a despejar una parte del bosque y a construir su casa. Los habitantes de Mbanta esperaban que estuvieran todos muertos en 4 días. Pasó el primer día y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y no murió ninguno. Estaban todos desconcertados,
Y luego se supo que el fetiche del hombre blanco tenía un poder increíble. Se decía que llevaba cristales en los ojos para poder ver a los espíritus malignos y hablar con ellos. Poco después consiguió los 3 primeros conversos, aunque a Nwoye le había traído la nueva fe desde el primer día, lo mantuvo en secreto. No se atrevía a acercarse demasiado a los misioneros por miedo a su padre. Pero siempre que iban a predicar al aire libre, a la plaza del mercado o al campo de la aldea, allí estaba él, y empezaba a conocer ya algunas de las historias sencillas que contaban. «Hemos construido ya una iglesia», dijo el señor Kiaga, el intérprete que estaba al cargo de la congregación infantil. El blanco había vuelto a Umofia, donde había construido su sede central y desde donde hacía visitas regulares a Mbanta, a la congregación del señor Kiaga. «Hemos construido ya una iglesia», repitió el señor Kiaga, «y queremos que vayáis todos cada 7º día a adorar al verdadero Dios». El domingo siguiente, Anwoye pasó una y otra vez por delante del pequeño edificio de tierra roja y paja sin reunir valor suficiente para entrar. Oía la voz del canto, que era fuerte y segura, aunque solo fuese un puñado de hombres. La iglesia se alzaba en un claro circular que parecía la boca abierta del bosque maligno. ¿Estaría esperando para cerrar los dientes? Anwoye pasó varias veces por delante de la iglesia y luego volvió a casa. La gente de Mbanta sabía muy bien que sus dioses y sus antepasados eran a veces pacientes y permitían intencionadamente a un hombre seguir desafiándolos. Pero hasta en esos casos establecían un límite de 7 semanas de mercado o 28 días. Pasado ese límite no se permitía seguir a ningún hombre. Así que cuando ya estaban a punto de cumplirse 7 semanas, desde que los atrevidos misioneros habían construido la iglesia en el bosque maligno, aumentó la expectación en la aldea. Estaban todos tan seguros del destino que aguardaba a aquellos hombres que 1 o 2 conversos consideraron prudente retirar su apoyo a la nueva fe. Por fin, llegó el día en que todos los misioneros deberían haber muerto. Pero aún estaban vivos, construyendo una casa nueva de tierra roja y techo de paja para su maestro, el señor Kiaga. Esa semana consiguieron un puñado de conversos más. El ensayo, el cuento y la poesía tampoco le fueron ajenos, lo mismo que sus entrevistas donde es claro el testimonio vivo de su compromiso con África, su necesidad de recordar y de proyectarse al futuro. Aquí otro texto de Chinua Achebe. Crecí entre muchos ancianos muy elocuentes. En el pueblo, o incluso en la iglesia a la que mi padre se aseguró que asistiéramos, había oradores elocuentes. Así que si uno reduce esa elocuencia que encontré a 8 palabras, va a ser muy diferente. Uno sabe que será una batalla cambiar eso, decirle a la gente, esa no es la manera en la que mi pueblo responde en esta situación, con gruñidos ininteligibles y cosas así. Ellos hablarían. Y es ese discurso el que yo supe que quería escribir. La nacionalidad nigeriana fue para mí y para mi generación un gusto adquirido, como el queso, o mejor aún, como el baile de salón. No el baile en sí, como algo natural, sino esa versión excitante de lento, rápido, lento, rápido, lento, que permite el contacto físico cercano con una mujer mediante un ritmo extraño, elusivo. He encontrado, sin embargo, que una vez que había superado mi torpeza inicial, podía hacerlo muy bien. Quizás esta irreverente analogía solo se le ocurriría a alguien como yo, nacido en una situación colonial fuertemente multiétnica, multilingüe, multireligiosa, un tanto caótica. El primer pasaporte que tuve me describía como un British Person Protected, una identidad poco atractiva embutida en una frase por la que nadie estaría dispuesto a morir. No quiero decir que estuviera totalmente desprovisto de significado emotivo. Después de todo, británica significaba que uno se encontraba en algún lugar de la porción rojiza del mapa del mundo, una cuarta parte de todo el planeta en aquellos tiempos, en eso que se llamaba Imperio Británico, donde el sol nunca se pone.
Sonaba bien en mis oídos infantiles. Una fraternidad mágica, vaga, pero vicariamente gloriosa. Mi primera toma de conciencia en el pueblo de Ojidi no incluía nada de lo británico, ni tampoco nigeriano. Eso vendría después en la escuela. Ojidi es uno de los miles de pueblos que componen la nación Igbo, uno de los grupos étnicos más extendidos en Nigeria y en África. Sin embargo, los Igbo, que suman más de 10 millones, son una nación curiosa, entre comillas. Han sido calificados como apátridas o acéfalos por parte de los antropólogos. Peleones los llamaban los enviados a administrarlos. Pero los Igbo no tienen ese cariz negativo propuesto por tales descripciones, sino que son fuertes, positivos, partidarios de una organización política a pequeña escala para que, como ellos dicen, los ojos de todos los hombres lleguen a donde las cosas están sucediendo. Así que cada uno de los miles de pueblos eran un mini-estado con jurisdicción completa sobre todos sus asuntos. El sentido de unión cívica dentro de sus numerosos pueblos era más real para el pueblo Igbo precolonial que cualquier sensación de pertenencia pan-Igbo. Esto hizo que fuera muy difícil gobernarle de forma centralizada, como los británicos descubrieron, aunque nunca lo apreciaron ni lo perdonaron. Su disgusto quedó demostrado durante la tragedia de Biafra, cuando se acusó a los Igbo de amenazar con romper un Estado-nación que habían levantado cuidadosa y laboriosamente. La paradoja de Biafra fue que los propios Igbo habían defendido inicialmente la nación nigeriana con más brío que otros nigerianos. Una prueba de ello, durante las 2 agitadas décadas anteriores a la independencia, los británicos los llevaron a la cárcel por sedición en mayor número que a ningún otro grupo. Así que los Igbo no secundaron a nadie del Frente Nacionalista cuando Gran Bretaña finalmente concedió la independencia a Nigeria en 1960, una jugada que, en retrospectiva, parece un golpe maestro de retirada táctica para lograr una mayor ventaja estratégica. Wathinda thina wathinda bangasokufa safa saphenduka saphenduka nje bongu Entonces nos sentíamos orgullosos de lo que habíamos alcanzado. Cierto, Ghana se nos había adelantado por 3 años, pero Ghana era un asunto menor, fácil de administrar en comparación con el enorme y torpe gigante llamado Nigeria. No tuvimos que vociferar tanto como en Ghana, solo con nuestra presencia ya era suficiente. De hecho, el elefante era nuestro emblema nacional, nuestra línea aérea era un elefante volador. Las tropas nigerianas pronto se distinguieron a lo grande en las misiones de paz de las Naciones Unidas en el Congo. Nuestro elefante, desafiando a la aerodinámica, estaba volando. Viajar como nigeriano fue emocionante. La gente nos escuchaba. Nuestro dinero valía más que el dólar. En 1961, cuando el conductor de un autobús de la colonia británica de Rodesia del Norte me preguntó qué estaba haciendo sentado en la parte delantera del autobús, le dije con indiferencia que me iba a las Cataratas Victoria. Con asombro, se agachó un poco y me preguntó de dónde venía. Le respondí, aún con más naturalidad, de Nigeria, si desea saberlo, y, por cierto, en Nigeria nos sentamos en la parte del autobús que queremos. Al volver a casa ocupé una posición importante, director de la Radiodifusión Exterior, un servicio de radio completamente nuevo dirigido principalmente a nuestros vecinos africanos. En aquel entonces lo podía hacer porque nuestros políticos aún no habían aprendido los usos del control de la información y nuestras emisiones no tenían por objeto inmediato apoyar al régimen. Sin embargo, estaba aprendiendo rápido, pero antes de que me pudiera enredar en el asunto, algo mucho peor se había apoderado de todos nosotros. Con solo 6 años de vida, la Federación Nigeriana se había ido cayendo a pedazos gracias a las fuertes tensiones derivadas de la animosidad regional y la ineficacia de la autoridad central. La transparencia del proceso electoral fue incapaz de traducir la voluntad del electorado en resultados reconocibles en las urnas, lo cual llevó a la frustración y a la violencia. Mientras que el oeste de Nigeria, una de las 4 regiones, estallaba literalmente en llamas, el tranquilo y digno ministro nigeriano ejercía como anfitrión de una conferencia de la Commonwealth para sacar a Harold Wilson del caos en que él mismo se había metido en la lejana Rodesia.
Pero la situación local era tan tensa que los jefes de gobierno de visita tuvieron que ser trasladados en helicóptero desde el aeropuerto de Lagos a un barrio aislado para evitar a la multitud desbocada. El primer golpe de Estado militar en Nigeria tuvo lugar mientras los dignatarios estaban saliendo nuevamente de Lagos al final de la conferencia. Uno de ellos, el arzobispo Macarios de Chipre, de hecho todavía estaba en el país. El primer ministro y dos primeros ministros regionales fueron asesinados por los golpistas. En la amarga y desconfiada atmósfera de entonces, un golpe de Estado ingenuamente idealista resultó ser un desastre terrible. Fue plausiblemente interpretado como un complot de los ambiciosos Igbo orientales para tomar el control de Nigeria. 6 meses más tarde, militares del norte llevaron a cabo un golpe en venganza en el que mataron a civiles y militares Igbo en gran número. Si todo se hubiera terminado ahí, el asunto podría haber sido visto como un interludio trágico en la construcción de la nación, un horrendo ojo por ojo. Pero los norteños se volvieron contra los civiles Igbo que vivían en el norte y desencadenaron diversas oleadas de brutales matanzas, algo que Colin Liggum del Observer fue el primero en describir como un pogromo. Se calcula que unos 30.000 civiles, hombres, mujeres y niños murieron en estas masacres. Cientos de miles de Igbo huyeron desde todas partes de Nigeria hacia su tierra natal en el este. Yo fui uno de los últimos en huir de Lagos. Simplemente no me conviene con la suficiente rapidez en aceptar que ya no podía vivir en la capital de mi país, a pesar de que los hechos lo decían claramente. Un domingo por la mañana me llamaron de la Broadcasting House informándome que soldados armados, que parecían embriagados, habían venido a verme para comprobar qué era más fuerte, si mi pluma o su pistola. El delito de mi pluma era haber escrito una novela titulada A Man of the People, una amarga sátira sobre la corrupción política en un país africano que se parecía a Nigeria. Yo quería que la novela fuera una suerte de denuncia del tipo de independencia que las personas estaban experimentando en la Nigeria postcolonial y en muchos otros países en la década de 1960. Y mi intención era alarmar a mis compatriotas con una advertencia aterradora para que llevaran un buen comportamiento. El peor monstruo que podía imaginar era un golpe de Estado militar, que en aquel momento todos los nigerianos sensatos sabían que era algo más bien lejano. Pero la vida y el arte se habían enredado entonces de tal modo que la publicación de la novela y el golpe militar de Nigeria ocurrieron con solo 2 días de diferencia. Los críticos del extranjero me llamaron profeta, pero algunos de mis compatriotas opinaron de modo distinto. Mi novela era una prueba de mi complicidad en el primer golpe de Estado. Tuve mucha suerte aquella mañana de domingo. Los soldados borrachos, tras salir del Broadcasting House, fueron a una anterior residencia que acababa de desocupar. Mientras tanto, pude ocultar a mi esposa y a mis 2 hijos pequeños, desde donde finalmente les envié a mi hogar ancestral en Nigeria Oriental. 1 o 2 semanas más tarde, comunicantes anónimos preguntaban por mí telefoneando a mi escondite. Mi anfitrión negaba mi presencia. Era el momento de dejar Lagos. Safa saphela isizwe simnyama iwasafa Isizwe saba yamula mola kanikokhelize wemaye wemodo. Mi sentimiento era de profunda decepción, no porque las multitudes estuvieran cazando y matando a civiles inocentes de la manera más salvaje en muchas partes del norte de Nigeria, sino porque el gobierno federal se sentó y dejó que sucediera. La consecuencia final de este fracaso del Estado, para cumplir con su obligación primordial, la de cuidar de sus ciudadanos, fue la secesión del este de Nigeria como República de Biafra. En ese momento, la desaparición de Nigeria solo se evitó por el apoyo diplomático y militar de Gran Bretaña, que defendía el espíritu de su modelo colonial. Fueron Gran Bretaña y la Unión Soviética las que juntas aplastaron al advenedizo Estado de Biafra. Al final de una guerra de 30 meses, Biafra era un gran escombro humeante. El coste en vidas humanas ascendió a la asombrosa cifra de 2 millones de almas, siendo una de las guerras civiles más sangrientas de la historia humana. Me resultaba difícil perdonar a Nigeria,
y a mis compatriotas por la indiferencia política y la crueldad que habían desatado sobre nosotros con esos terribles acontecimientos. Hicieron que toda una generación retrocediera y nos privaron de la oportunidad, claramente a nuestro alcance, de convertirnos a lo largo del siglo XX en una nación medianamente desarrollada. Mi respuesta inmediata fue salir de Nigeria al final de la guerra, habiéndome mantenido honrosamente, así lo esperaba, el tiempo suficiente para recibir cualquier castigo que se me impusiera por renunciar a Nigeria durante 30 meses. Afortunadamente el gobierno federal decretó una amnistía general y el único castigo que recibí fue la indemnización económica y emocional general que los perdedores de una guerra pagan, así como algún acoso personal relativamente menor. Me fui al extranjero, a Nueva Inglaterra, a la Universidad de Massachusetts en Amherst, donde permanecí 4 años y luego otro año en la Universidad de Connecticut. Fue con mucho mi más prolongado exilio de Nigeria y me dio tiempo para reflexionar y para cicatrizar las heridas. Sin hacerlo deliberadamente, fui redefiniendo mi relación con Nigeria. Me di cuenta de que no la podía rechazar, pero tampoco podía ser una relación normal. ¿Qué era Nigeria para mí? Nuestro himno nacional de 1960, ofrecido como regalo de despedida por la madre británica en Inglaterra, había llamado a Nigeria nuestra patria soberana. El himno actual, elaborado por un comité de intelectuales de Nigeria y, en realidad, peor que el primero, invoca la imagen del padre. Pero he pensado que Nigeria no es ni mi madre ni mi padre. Nigeria es un niño, dotado de enorme talento, prodigiosamente dotado y muy rebelde. Ser nigeriano es profundamente frustrante e increíblemente emocionante. He dicho en alguna parte que en mi próxima reencarnación quiero ser de nuevo un nigeriano. Sin embargo, en un libro titulado The Trouble with Nigeria, también he rechazado los anuncios de viajes de Nigeria en la creencia de que solo un turista con una adicción perversa a la autoflagelación escogería Nigeria para pasar unas vacaciones. Y para mí son las dos cosas. Nigeria necesita ayuda. Los nigerianos tienen que trabajar duro, engatusar a este niño revoltoso hacia el camino del desarrollo creativo conveniente. Somos los padres de Nigeria y no viceversa. Vendrá una nueva generación si hacemos bien nuestro trabajo y con paciencia, y tenemos suerte, una generación que llamará a Nigeria padre o madre, pero todavía no. Mientras tanto, nuestro trabajo actual no carece del todo de bendiciones y recompensas. Este niño caprichoso puede mostrar una y otra vez indicios de gran afecto. He visto este flujo hacia mí en determinados momentos críticos. Cuando estaba en Estados Unidos tras la guerra de Biafra, un oficial del ejército que estaba sentado en el consejo de mi universidad en Nigeria, como representante del gobierno militar federal, presionó a la universidad para que me llamara de vuelta a casa. Este funcionario había combatido contra mis compañeros biafranos durante la guerra y había sido herido de gravedad. Tenía todo el derecho a estar amargado con las personas como yo. No le conocía, pero sabía de mi trabajo y él mismo era poeta. Más recientemente, después de un accidente de automóvil en 2001 que me dejó con lesiones graves, fui testigo de una muestra de afecto de los nigerianos en todos los sentidos. Todavía estoy estupefacto. Las duras palabras que nos hemos dedicado Nigeria y yo empiezan a parecerme palabras de amor ansioso, no de odio. Nigeria es un país donde nadie puede despertarse por la mañana y preguntar ¿qué puedo hacer ahora? Hay trabajo para todos. Hoy en Literatura para Oír, Duelo en Nigeria. Apartes de Todo se desmorona, una novela dramática, y también un ensayo de Chinua Achebe, nigeriano. Helele sitimela sibathe bafela zithoha